En este video vamos a desarrollar el ejercicio número 3 de la guía de ejercicio de la previa. Voy a mostrar el planteamiento para que ustedes lo puedan ver. Y lo voy a leer. ¿Me avisan si lo ven? ¿Se ve? Dice, considerando la siguiente información, calcule el valor actual neto del proyecto Router, cuya inversión inicial es de 28.113.000. Este proyecto tiene flujos netos anuales desde el año 1 al año 14 de 3.816.000. Luego hay una segunda etapa, que es del año 15 al año 27, en donde los flujos están y llegan al siguiente valor, a 4.261.000 pesos cada año. Y finalmente, el año 28 cierra con un flujo a favor de 6.914.000 pesos. Obviamente el proyecto dura 28 años y la tasa de descuento que se debe considerar es de un 9,1% anual. Veamos cómo trabajar ese ejercicio. Recuerden que la sugerencia siempre fue que eso se representara en una línea de tiempo. Acá avancé ya con la línea de tiempo, me quedó un poco junto porque son muchos años, desde el año 1 hasta el año 28, y acá me puedo dar cuenta que este proyecto tiene distintas etapas. Fíjense, hay una primera etapa, es decir, del año 1 al año 14, en donde los flujos son de 3 millones de pesos. Entonces, eso lo podría hacer con una fórmula de la anualidad. Porque después viene una segunda etapa del proyecto, que es del año 15 al año 27, en donde los flujos se repiten y son de 4 millones. Y solo el último flujo, es distinto, ¿ya? Por lo tanto, la primera etapa de 3 millones y la segunda etapa de 4 millones, la podría trabajar con fórmulas de la anualidad. Y el último, trasladarlo de manera directa a través de una fórmula del valor actual. ¿Cómo se hace eso? Lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Voy a poner acá, voy a trabajar el primer flujo, y el primer flujo es de 3.816.000. Voy a poner acá, y ahí tendría que completar la fórmula, que en este caso sería 1 menos 1 más la tasa, y ojo que acá la tasa es de un 9,1%, cuidado con eso, ¿ya? ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Ya, vamos a poner acá, la tasa entonces debería ser, o el factor, perdón, acá debería ser 1,091, porque es la tasa del 9,1 más un 1. Y todo eso elevado a la cantidad de veces que se repite el flujo 3.816. En este caso serían 14 veces. Entonces, elevado a menos 14. Todo eso, por fórmula, queda dividido por la tasa, que sería 0,091. Y cierro la primera fórmula de anualidad. Y luego tendría que agregarle la segunda fórmula de la anualidad, esta que subrayé con color verde, que corresponde a los flujos de 4.261.000, los cuales se repiten. Ya, tenía problemas de la batería del computador. Listo. Ya, entonces la segunda etapa, como es otra anualidad distinta, tendría que sumarla, poner más, voy a poner el otro flujo que se repite, que serían los 4.261.000, y vuelvo a poner la fórmula predeterminada de la anualidad. En este caso sería 1 menos, vuelvo a repetir el factor, 1,091, pero elevado a menos, y acá tengo que contar las veces que se repite el flujo. ¿Cuántas veces se repite el flujo 4? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo cuento que se repite 13 veces, entonces le pongo elevado a menos 13. Y luego por fórmula, divido por 0,091 y cierro el paréntesis. Pero acá debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque por defecto el Excel me deja ese resultado que estoy calculando un año antes del primer flujo. Y el primer flujo es el año 15. Por lo tanto, el resultado lo deja en el año 14. Eso significa que para trasladarlo al año 0, tendría que utilizar la fórmula de valor actual de matemática financiera para que todos los valores me queden en el año 0, porque todos, para calcular el BAN, todos los valores tienen que estar en el año 0. No puede quedar acá, no puede quedar en el año 14. Necesariamente tengo que trasladarlo al año 0. ¿Y cómo lo hago eso? Tomo todo ese valor y lo divido por el factor que sería 1,091, y como está acá en el año 14, lo traslado 14 periodos para que quede en el año 0. Y todo esto sería un segundo término. Y ya con eso tendríamos listo la segunda parte, y solo quedaría agregar el último flujo, que es solo, que lo puedo trasladar de manera directa, con la misma fórmula del valor actual que trabajé en el término anterior, es decir, tendría que poner más ese valor es 6.914.000, lo divido por el factor 1,091, y como está en el año 28, tendría que trasladarlo 28 veces, o sea, lo actualizo 28 periodos. Y finalmente tendría que restar la inversión inicial, que en este caso serían los 28.113.000 pesos. Y ahí tendría listo el planteamiento del ejercicio. ¿Entiende, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta respecto a esto? Respecto al planteamiento del ejercicio. Este está hecho de la otra forma, como lo mencionó delante su compañera, que hay distintas formas para resolver el ejercicio. Esta no es la única forma. Ya, si no hay consulta, voy a avanzar con el resultado. A ver, el primer término daría como resultado 29.545.516 pesos, 29, más el segundo término daría como resultado 9.374.596,60. El tercer término me da como resultado 603.443,15, y al final hay que restar la inversión inicial, que serían los 28.113.000. Eso daría como resultado del BAN 11.410.556,04, lo que obviamente en la interpretación tendría que quedar solo en valores enteros, porque se expresa en pesos. Y acá nuevamente nos encontramos con una situación en donde el proyecto sería conveniente desde el punto de vista económico, porque además de recuperar la inversión inicial, generaría una ganancia adicional de 11.410.556 pesos sobre la opción alternativa. Es decir, ese o este sería el resultado del VAN.
¿Alguna consulta, jóvenes, respecto a este ejercicio? ¿Ninguna? Bueno, entonces quedamos acá. Voy a detener la grabación. Nos vemos.